Efectivamente, nuestra siguiente panelista es una persona muy versátil. Ella es agente, es promotor, ha sido conferencista en diferentes foros, es coordinadora del subcomité de responsabilidad civil, agente, también panelista en los lunes dañeros, además de ser secretaria en Abasfac, sección San Luis Potosí. Con nosotros, Ana Clemente, a quien tengo el gusto de darle una bienvenida. Eh, a ver, A Anita, ver, ¿ya? ahí te escuchamos a la perfección. Perfecto. Sí, ya conecté este otro grandote. Este, Que no había cómo no. sí, normalmente no batallo con el micrófono de la computadora, pero bueno, por alguna razón hoy no quiso, entonces ya conectamos este otro que tengo acá. Muy Excelente. bien, pues muchísimas gracias. Estabas dando un anuncio, Rox, te dejo que termines No, con no, el no. anuncio. Estábamos saludando a todos nuestros escuchas y bueno, pues vamos a darte ya el tiempo, ya es tu tiempo sin problema y es un placer recibirte. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están aquí conectados y bueno, esta es la primera vez que estoy en este foro. Espero que lo que les vengo a presentar el día de hoy sea de provecho para ustedes, para algunos de ustedes. Como ya lo mencionaron en la presentación, yo soy agente de seguros, tengo 14 años ya en el sector asegurador. Actualmente soy agente promotor de seguros y anteriormente estuve trabajando 10 años en una compañía de seguros desde puestos de reaseguro, normatividad, suscripción y todo el tema de que tenía que ver con el desarrollo interno de procesos en el área de suscripción. Entonces, bueno, ya tengo algo de experiencia en el tema de daños. Toda mi experiencia ha sido prácticamente en el tema de daños. Entonces, para esta conferencia me pidieron hablarles de un caso de un siniestro en donde pudieran ustedes evaluar o valorar, pues, cómo se desenvuelve el siniestro, ¿verdad? Pero para eso, a lo largo de estos 14 años de experiencia que yo he tenido, he encontrado que normalmente cuando un siniestro no tiene una resolución favorable para el asegurado, más que un tema con la aseguradora, el tema está más en el origen de la póliza que se suscribió. Entonces, voy a compartir la presentación para que a partir de ahí sea el enfoque que le voy a dar a esta conferencia. Y por eso la nombramos así, suscripción correcta, ajuste incorrecto. Y bueno, pues, ¿cómo impacta una buena suscripción en el proceso de ajuste? ¿Sí? Nosotros creo que tenemos como agentes de seguros, brokers, la sartén por el mango y tenemos pues ahora sí que la oportunidad de que esa póliza al momento de afectarse por tener un siniestro pueda llevar a una buena indemnización y a una sensación de satisfacción por parte de nuestros clientes. Entonces, de ahí que el sentido que vamos a tener en esta presentación justo va a ser a partir de la correcta suscripción. Repito, el problema que yo me he encontrado a lo largo de estos 14 años es justamente esa inconformidad por parte de los asegurados, por parte de los clientes, acerca de las indemnizaciones o resoluciones que reciben por parte de las compañías de seguros. Y ya está súper trillada la famosa frase del seguro no paga, ¿no? Las aseguradoras no pagan, las aseguradoras buscan cómo no pagar. Y repito, de verdad que desde mi experiencia, muchos de los casos en donde la indemnización suele ser muy pequeña, suele ser la que no suele ser la que esperaba nuestro cliente o suele ser un rechazo o una improcedencia, está más relacionada con un tema de suscripción que con un tema propiamente de la compañía de seguros. Entonces, en estos últimos 4 años, desde que ya yo me desarrollo como agente de seguros y como promotor, mucho del trabajo que yo he hecho es tratar como de educar en el enfoque de la suscripción. Entonces, bueno, pues justo es lo que a mí me gusta dar en mis conferencias, dar un enfoque en esta parte de la suscripción, en donde vamos a llevar todo este proceso de evaluación del riesgo para ofrecer las coberturas correctas, no simplemente vender una póliza de seguro, sino realmente ir construyendo una cobertura
que realmente vaya a satisfacer una necesidad de nuestros asegurados. Y bueno, que finalmente el resultado de todo este proceso de evaluación de un riesgo se materialice en un documento llamado póliza que sea pues emitido por parte de una aseguradora con una tarificación justa y que bueno, pues obviamente sea financieramente ajustable, viable para nuestros clientes. Pero el punto crítico siempre va a ser el tema de la suscripción. Y bueno, tradicionalmente el punto de partida, yo se los puedo decir, los 10 años que trabajé dentro de la compañía de seguros en las áreas de suscripción, en las áreas de daños, el tema de la suscripción se le atañía básicamente al área de suscripción de la compañía de seguros. ¿Sí? Sin embargo, al área de suscripción, lo que llega es un slip, es una solicitud con información y el suscriptor pues tiene que trabajar con esta información que le es proporcionada y básicamente con base en esta información es que hace una propuesta de aseguramiento, una propuesta de cotización. Entonces, yo aquí hago una pregunta, ¿cuál es realmente el punto de partida de la suscripción? Cuando llega una solicitud a las manos del suscriptor o cuando yo como agente de seguros intervengo en ese proceso de suscripción. Para mí la respuesta, desde que yo era suscriptora y ahora como agente y promotor, el punto de partida está en mí como agente de seguros, porque básicamente la compañía de seguros va a trabajar, su materia prima va a ser la información que yo como agente de seguros le proporcione a esa compañía de seguros. Muchas veces, en la mayoría de los casos, la compañía de seguros no va a tener la oportunidad de asistir físicamente a revisar este riesgo, a revisar esta empresa, a ver cómo están las instalaciones, a validar que lo que yo le estoy poniendo en un slip o en una solicitud es correcto y corresponde a lo que está físicamente instalado en la empresa. La compañía de seguros, el suscriptor lo que hace es confiar en la información que se le está proporcionando y en algunos de los casos podrá detectar anomalías o información que no cuadra o que pueda resultarles como incoherente o incongruente. Y podrá ahí pues empezar un proceso de ir y venir entre el suscriptor y el agente de seguros para poder clarificar ciertos puntos de esa información. Pero eso en el mejor de los casos, porque sabemos que en la mayoría de los casos esto no sucede. Y menos ahora en donde la suscripción ya al 100%, bueno, no quiero decir al 100%, pero en muchos de los casos nos la han derivado a nosotros como agentes, como a través de los portales de cotización. Muchas aseguradoras ya nos ponen a nuestra disposición un portal en donde yo entro y tengo ya una gama de productos de daños que yo puedo suscribir. Entonces, imagínense, si ya ni siquiera voy a tener la participación de un suscriptor que se supone que es la persona experta en realizar todo el análisis y la evaluación de riesgo y la tarificación, sino que ahora también yo tengo esa responsabilidad porque uso un portal de una compañía de seguros, pues mucho más complejo o mucha más carga tengo yo como agente de seguros y de ahí la necesidad de que nosotros como agentes pongamos un foco en nuestro proceso de suscripción, porque básicamente nosotros estamos haciendo ahora ya todo el proceso. Prácticamente ya cualquier aseguradora nos pone muchos de sus productos ahí en los portales y nos metemos y le metemos las sumas aseguradas, imprimimos la cotización, pero ¿realmente estamos llevando a cabo todo el proceso correcto? ¿Realmente yo estoy validando que los datos que estoy proporcionando en ese portal de esa compañía de seguros realmente van a satisfacer una necesidad de mi cliente? Y es ahí en donde podemos estar cometiendo muchísimos errores. Entonces, repito, en el mejor de los casos, habrá productos que todavía no están en portales. En otros casos, habrá ciertos negocios, sobre todo los grandes riesgos, que todavía se suscriben de la forma tradicional a través de un suscriptor. En el mejor de los casos, el suscriptor tendrá la oportunidad de venir a rebotar información conmigo y todavía el plus, cuando algunas aseguradoras todavía nos proporcionan a un inspector que vaya y visite las instalaciones de nuestro cliente para poder
validar cuestiones de seguridad y poder todavía tener un poco más información acerca de los procesos de estas empresas. Pero la realidad de los casos es que estas situaciones en donde tenemos estas herramientas por parte de la aseguradora cada vez son las menos y cada vez son más enfocadas únicamente a lo que realmente es apetito por parte de una compañía de seguros. ¿Por qué? Porque para las aseguradoras también es un costo alto estar derivando recursos para negocios que probablemente ni siquiera se van a quedar en su cartera. Entonces, derivan los recursos de suscriptores, de inspectores de riesgos, de áreas de ingeniería para negocios potenciales o negocios que son apetito de riesgo. Y el grueso de los negocios, pues básicamente nosotros tendríamos que estar haciendo toda esa chamba. Y bueno, la verdad es que no todos tenemos la capacitación, no todos somos especialistas en temas de ingeniería como para estar haciendo este trabajo, pero pues tendríamos que estarnos involucrando porque finalmente, si yo hago algo mal en este proceso de suscripción, el impacto lo va a tener definitivamente mi asegurado en el momento en el que tenga un siniestro y la aseguradora o le indemnice muy poco o le rechace este siniestro. Entonces, bueno, de ahí la importancia de que nosotros pongamos principal atención en nuestro proceso de suscripción. Entonces, pasemos de esa mentalidad en donde la suscriptora es la aseguradora y enfoquémonos en la mentalidad de que yo como agente o broker soy parte de ese proceso de suscripción. Y de hecho, el proceso de suscripción se detona conmigo, porque el cliente no sabe de seguros, no sabe de coberturas, no sabe de condiciones, no sabe de exclusiones. Igual podremos tener la excepción de la regla en donde habrá alguna empresa, algún cliente que conoce algo de seguros o que tiene su propia departamento de administración de riesgos. Y bueno, en estos casos, pues ya nos ayuda muchísimo con la chamba, ¿verdad? Con nuestro trabajo de obtener información. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, por lo menos en México, esto no sucede así. Son muy pocas las empresas que tienen instalados áreas de administración de riesgo internas. Entonces, pues básicamente nosotros como agentes o brokers nos tenemos que involucrar en este proceso de suscripción. Entonces, de ahí, ¿qué implica la suscripción? ¿Qué implica hacer esta chamba que antes considerábamos que era exclusiva de la compañía de seguros? Pues el primer paso es la recopilación de información, obtener todos los datos posibles y necesarios para que yo pueda analizar, para que pueda revisar cuáles son aquellos posibles riesgos que pueden impactar a esta empresa y que de impactarse van a generar una necesidad económica, una necesidad financiera por parte que sea indemnizable por parte de la compañía de seguros. Entonces, para mí, este es el punto medular. ¿Cómo estoy obteniendo yo la información por parte de mis clientes? Tengo procesos estandarizados en la obtención de información. Me limito únicamente, y esta es mi experiencia, de verdad se los digo, en la mayoría de los casos lo que hacemos es pásame tu póliza anterior y te cotizo con las compañías de seguros con las que yo trabajo con base en lo que tú ya tienes en tu póliza. Pero realmente esa póliza está bien hecha, realmente tiene los valores correctos para la realidad actual de esa empresa, realmente tiene las coberturas y los ramos correctos contratados, realmente cubre una necesidad. Yo les puedo decir que en muchos casos no es así y en muchos casos esas pólizas también están mal. En mi experiencia, yo he revisado muchísimas pólizas que me han pedido que ayude a revisar y siempre encuentro errores. Es muy raro que yo revise una póliza y que no le encuentre algún detalle o alguna situación a mejorar. Entonces, creo que esa parte de mándame tu póliza anterior y con eso te cotizo es uno de los principales errores que cometemos. Nosotros tenemos que validar que la información que está contenida en ese contrato anterior realmente corresponde a la realidad actual de la empresa, realmente está satisfaciendo una necesidad, realmente va a ser una póliza que funcione al momento de tener un siniestro. ¿Cómo lo hago yo? Les comparto rápidamente. Lo que a mí me gusta mucho ir físicamente a las empresas, observar cómo están su distribución de riesgo, si tienen bodegas, oficinas, si tienen áreas destinadas para diferentes procesos, cómo están
la maquinaria instalada, dónde inicia su proceso, áreas de carga, áreas de descarga. Todo, a mí me gusta observar toda esa parte, la parte de protecciones contra incendio, preguntar, me gusta que tener conversación con las áreas de mantenimiento, con las áreas de producción, que me platiquen acerca de cómo se fabrica un producto, que me platiquen de cómo llevan a cabo sus servicios, si tienen servicios postventa, si tienen más ubicaciones, si distribuyen el producto, si lo venden de manera directa, si importan sus materias primas, si las materias primas se compran en México, quiénes son sus principales proveedores. Yo pregunto, hay que recopilar mucha información que a mí me pueda detonar posibles problemas futuros, que de presentarse esa situación, la empresa va a tener un problema financiero. Entonces, para esto obviamente yo ya tengo algunos cuestionarios, slips. Cada agente, cada broker va a ir diseñando también conforme va teniendo su experiencia, va a ir diseñando sus propios procesos de recopilación de información. Pero hay que hacerlo, hay que ir a la empresa, de preferencia. Yo sé que muchas de nuestras actividades ya son digitales, pero también de manera digital yo puedo obtener información. Me puedo meter a la página de internet, ver qué productos vende, cuáles son sus principales clientes, si tienen algún tipo de certificación, buscar noticias de la empresa en internet. Es decir, todo aquello que a mí me ayude a poder hacer una evaluación de qué es lo que puede impactar a esta empresa de presentarse una eventualidad. ¿Sí? Entonces, para mí este es el punto importante y donde se detona el proceso de suscripción. Y si se fijan, yo como agente o como broker, pues soy la parte fundamental en este proceso. Si yo no hago las preguntas correctas, si yo no recopilo la información necesaria y adecuada, yo no voy a poder diseñar una póliza correcta. Entonces, este es el punto crítico y el más importante. Ahora, ya tengo toda esa información, ya tengo toda esa materia prima, ya tengo cuántas ubicaciones tiene, si fabrica, si vende, si distribuye, si importa, si exporta, cuántos empleados tiene, qué turnos tiene, ¿sí? Ya conozco más de esta empresa, cómo está distribuido, si tiene bodegas, si tiene almacén, si en una sola bodega tiene su materia prima y su proceso y su producto terminado, si lo tiene separado. Ya conozco porque ya fui, ya pregunté, ya recopilé información. Ahora, ¿qué hago? Pues la analizo, ¿no? La estructuro. Para eso también ya tenemos nuestros slips o nuestras solicitudes y voy estructurando toda esa información de tal manera que yo pueda convertir la información que obtuve de mi cliente, convertirla en coberturas, porque luego también cometemos el error de llegar con los clientes y hablar en el idioma que ellos no nos entienden. Empezamos a hablar, oye, ¿cuánto tienes de contenidos? ¿Y cuánto tienes de edificio? ¿Y cuánto tienes de rotura? Pues no, el cliente no tiene contenidos, el cliente tiene inventario de materia prima, el cliente tiene producción en proceso, el cliente tiene producto terminado. El cliente tiene una bodega donde tiene insumos para el área de mantenimiento. El cliente tiene su planta de producción. El cliente tiene un transformador eléctrico, tiene su equipo de oficina. Es decir, tenemos un idioma distinto el cliente y yo. Yo tengo que traducir todo lo que el cliente me platicó, todo lo que me proporcionó en coberturas y en ramos. ¿Sí? Toda esa información que me dio, yo la tengo que procesar a lo que se va a convertir en una solicitud o en un slip. ¿Sí? Entonces, la recopilación de información me va a proporcionar la materia prima, pero yo tengo que trabajar en estructurar y en procesar esa información para convertirlo en una solicitud o en un slip. Y bueno, finalmente yo traslado ese riesgo, ¿no? Todo lo que yo encontré ahí, si yo encontré que el cliente necesita cobertura de daño material, si yo encontré que el cliente necesita cobertura para sus equipos electrónicos, si yo encontré que el cliente necesita una póliza de exportación o una póliza de responsabilidad civil productos en el extranjero porque su producto lo exporta a Estados Unidos y Canadá, o necesita pólizas de transporte. ¿Qué hago con todo lo que el cliente me proporcionó? Pues lo traslado, ¿no? Busco esas distintas ofertas en el mercado con las diferentes aseguradoras a través de mis slips que ya elaboré. Y ese es otro de los inconvenientes que luego yo también me encuentro, que normalmente pues las propias compañías de seguros nos proporcionan sus solicitudes, pero en realidad estas solicitudes
pocas realmente nos permiten hacer un diseño a medida de la empresa. Entonces, a mí en lo personal no me gusta mucho usar las solicitudes de las compañías. Yo soy más de hacer mi propio slip. Y obviamente, yo sé que hay aseguradoras que me dicen, yo no te cotizo si no me mandas mi solicitud, pues también se las lleno, pero siempre trato de darle toda la materia prima a la compañía de seguros para que pueda analizar de mejor manera este riesgo y pueda darme las mejores condiciones. Incluso desde un inicio yo poder lanzar a la compañía de seguros necesidades muy específicas. Oye, ¿sabes qué? Yo encontré que esta empresa realiza traslado de valores de esta manera y necesito que por convenio expreso me permitas o le des la posibilidad a la empresa de asegurarse de esta manera y poder ir ya haciendo negociaciones específicas. No que cuando sucede el siniestro resulta que, pero lo movías de esta manera y eso estaba excluido. Entonces, no encontrarnos con este tipo de sorpresas. Entonces, recopilar información, analizar y estructurar información y trasladar a la compañía de seguros. Ese es como agente de seguros la propuesta que yo tengo de proceso de suscripción. Ya la propia compañía también tendrá su propio proceso de suscripción, que sí entra en sus políticas, de que la tarifa que dice, que cuánto deducible le voy a poner, pero en ese proceso yo no tengo como tal cabida cuando el proceso de suscripción es tradicional. Y si no, una vez que yo ya tengo todo esto, pues me voy a mi cotizador en un portal de la compañía de seguros y pues trabajo con la información que ya tengo en hacer una cotización. Y ahí es otra cosa que a mí no me gusta mucho de los portales. Los portales normalmente son estandarizados, son cuadraditos, lo que cabe en esa cajita y lo que no, pues lo podemos estar dejando de fuera, ¿no? Y puedo estar dejando fuera cosas que realmente puedan impactar a mi cliente. Entonces, yo recomiendo los cotizadores de la web de las aseguradoras cuando el paquetito que me dan ahí se acomoda perfectamente a las necesidades del cliente. Pero si ya no cabe ahí, yo prefiero la suscripción tradicional, aunque sea un poco más tardada, pero que sí pueda darme una póliza que vaya a la medida específica de la empresa que estoy tratando de asegurar. Entonces, esta sería la propuesta de proceso de suscripción. Principales errores en la suscripción, digo, ya les comenté algunos, no llevar a cabo un proceso de recopilación de información adecuada, asumir, este es muy, muy, muy recurrente, asumir que todas las compañías de seguros son similares en sus condiciones generales. Llevo 2 semanas dando una clase acerca de ramos técnicos y de verdad las diferencias que hemos encontrado en condiciones de una aseguradora a otra únicamente en equipo electrónico son enormes. Unas me dan ciertos riesgos, otras me los limitan a ciertos riesgos, otras me dicen, oye, yo te voy a considerar al 50% equipo electrónico, más bien te voy a considerar equipo electrónico cuando el 50% sea electrónico y así, o sea, cada una tiene sus propias redacciones y sus propias condiciones. Entonces yo quiero meter a fuerzas todo de la misma manera en todas las compañías y no. Las condiciones generales de cada aseguradora son distintas. Hace 15 años, hace 10 años todavía, muchos de los textos de las compañías de seguros todavía estaban estandarizados a AMIS, pero en los últimos años cada aseguradora ha sacado sus propios textos, sus propias condiciones, porque evidentemente dentro de estas condiciones ellas van marcando su apetito de riesgo, los que les interesa asegurar y lo que de plano no quieren asegurar. Y entonces ya tenemos una diversidad de productos, sobre todo empresariales en el mercado. Y pues yo como agente los tengo que conocer, tengo que saber qué me da qué le da más beneficios, qué me da mejor tarifa y pues ir acomodando el negocio en donde realmente el cliente vaya a tener una mejor protección. Entonces, no puedo asumir que todas las condiciones generales de todas las compañías de seguros son iguales. Cada una va a tener su propio texto y va a tener sus propias pues condiciones muy específicas de qué es lo que le interesa estar cubriendo. Y finalmente, insertar productos genéricos para riesgos específicos o diferenciados. ¿A qué me refiero con esto? Con los cotizadores de la web. ¿Sí? Estos, como les decía hace un momento, normalmente estos cotizadores son estandarizados. Es una cajita para lo que a la aseguradora le interesa tener ahí. Y lo que no está ahí, oye, sabes que a mí no me interesa, mejor mándamelo a uno y vamos a revisarlo. Entonces,
He visto también agentes que forzosamente quieren meter un negocio con un giro X en un giro que no va. No es que se parece, no es ese giro. O mejor, checarlo con la compañía de seguros para ver si, de acuerdo a su criterio, lo pueden tomar ahí, pero no quieras meter algo que ahí no está especificado, ¿ok? Entonces, los productos genéricos suelen no resolver necesidades específicas. Hay necesidades específicas y de hecho, en uno de los casos que les traigo, que espero alcanzar a revisarlos, justo vamos a ver es una de esas necesidades específicas en donde un producto genérico o un producto tradicional no va a ser suficiente para esta necesidad. Entonces, primer caso de análisis. Les traigo 3 casos de análisis para que vean cómo es bien importante el trabajo de la suscripción. En este caso, es un caso que vivimos en la promotoría, es una póliza empresarial en donde la gente hizo su chamba, la gente fue a la empresa, recopiló su información, analizó súper bien el riesgo y gracias a ese trabajo que hizo la gente es que pudimos revertir un mal ajuste que se había hecho. ¿Por qué? Porque los ajustadores también se pueden equivocar. Sí, pero si yo tengo las herramientas, la información y hice mi proceso de suscripción correcto, puedo llegar a la mesa con la compañía de seguros y poner el caso y decir, oye, sabes que yo no estoy de acuerdo. Desde la suscripción que hicimos, hicimos todo esto y pues no estamos de acuerdo con el ajuste o la propuesta de indemnización que nos estás mandando. Entonces, en específico, el caso, esta es una póliza empresarial, una empresa que se dedica a corte láser. En específico, teníamos asegurado en rotura de maquinaria 150,000 pesos y en equipo electrónico 28,5 millones prácticamente. ¿Qué teníamos asegurado en rotura de maquinaria? Únicamente un transformador eléctrico y un aire acondicionado, creo que de oficina. Y en equipo electrónico, pues todas las cortadoras, son unas cortadoras, ahorita más adelante les voy a mostrar una imagen de esta cortadora, que es digital, con láser y tiene un robot que es un programador, un CNC. Entonces, en base a eso, la mayor parte de los equipos de este cliente, pues son este tipo de cortadoras y en base a eso se determinó la suma asegurada de los 28 millones. Entonces, sucede un siniestro. Aquí les puse un extracto, obviamente tapé algunos de los datos importantes, para que no se vieran los datos del cliente. Y viene aquí donde se le está haciendo la reclamación a la compañía de seguros y dice, el día 15 de noviembre X empieza a fallar la máquina, no cortaba y dice, determinando la falla directa de baja de potencia en los flyback y por variaciones de voltaje, dañando la fuente y el tubo láser, el cual tuvo un reclamo de 47,000 pesos. Es decir, nos están reclamando 47,000 pesos, una pérdida parcial de uno de los equipos. ¿Ok? Entonces se hace la reclamación, se manda el dictamen, se manda el dictamen por parte del técnico que revisó el equipo, se manda toda la documentación que nos piden cuando se hace la reclamación del siniestro y tenemos aquí lo que nos dice el ajustador. El ajustador nos manda una propuesta de ajuste, fíjense, un monto a indemnizar de 3,433 pesos. Se le reclamaron 47,000 y nos están mandando una propuesta de indemnización de 3,433. Obviamente, cuando el asegurado recibe esta propuesta de indemnización, pues se nos fue para atrás, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues de 47,000 nada más me vas a pagar 3,400 pesos. Y bueno, pues ya se detona ahí el tema y empezamos a revisar la información. Y cuando revisamos el ajuste que nos manda el ajustador, pues nos damos cuenta que en suma asegurada nos está poniendo 150,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el ajustador se fue con la suma asegurada de rotura de maquinaria. Es decir, que nosotros estamos reclamando un equipo electrónico y él nos estaba ajustando como una máquina. Y obviamente al estarnos ajustando en un ramo distinto al que nosotros estábamos reclamando, pues nos está aplicando una proporción indemnizable enorme.
solamente nos estaban pagando el 11.39%, casi un 90% de bajo seguro. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, oye, no, para empezar, ¿por qué me estás ajustando este equipo en rotura de maquinaria si no es como tal una máquina? No tiene ni partes mecánicas siquiera. Todavía tuviera partes mecánicas, pero ni eso. O sea, es un láser, una cortadora láser. Todo su proceso lo hace de manera electrónica y con este láser. Entonces, bueno, entramos ahí en una serie de correos y finalmente en una reunión pudimos tener la oportunidad de demostrarle al ajustador que pues estaba evaluando de manera incorrecta este equipo. Les voy a mostrar la imagen del equipo. Aquí está. Este es el CNC, es como una computadora que con su láser va haciendo el corte y lo que nos argumentaba, fíjense lo que nos argumentó el área de siniestros. El área de siniestros nos dice que ellos lo están clasificando como maquinaria porque la factura de la compra de este equipo dice máquina turbo láser. Entonces, para mí, desde ahí dije, no, a ver, o sea, no sé si están buscando cómo no pagar o si de verdad es desconocimiento del ajustador o qué onda, o del área de siniestros, porque tú no me puedes argumentar que me estás considerando un equipo láser como maquinaria nada más porque la factura dice máquina. Y yo le dije a la persona encargada de siniestros, le dije, oye, pues también cuando compras una computadora es una máquina y la factura puede decir máquina HP. Y no por eso es una máquina, es un equipo electrónico. Bueno, les demostramos, no traigo aquí las fichas técnicas, pero les demostramos con ficha técnica, les demostramos con el video del funcionamiento del equipo, cómo se llevaba a cabo el proceso de una máquina, sino de un equipo electrónico. Y bueno, finalmente logramos revertir este ajuste y al final la indemnización rondaba por ahí de los 30,000 pesos. Obviamente, pues se le quitó su deducible y ya pues la indemnización andaba por ahí de los 30,000 pesos. Pero ya no es lo mismo que 3,000 pesos. Entonces vean cómo el hecho de que el agente fue, hizo su chamba, recopiló la información, detectó el tipo de funcionamiento de estos equipos, de estas cortadoras láser, tenía el listado del equipo, cómo todo eso pudo ayudarnos a revertir un ajuste que estaba, en donde nos estaban clasificando de manera incorrecta este equipo. Y bueno, finalmente pudimos dejar, pues, al cliente contento porque se le pudo reparar la pieza dañada y pudo reparar su equipo. Entonces, importante, ¿qué tanto yo como agente o broker me estoy involucrando en el proceso de suscripción? Otro caso, segundo caso, rotura de maquinaria, igual, y en este tipo de ramos es muy común, que podamos tener estas diferencias o estas pues errores en la apreciación. Este siniestro fue hace alrededor de unos 8 años. La verdad no supe la resolución, pero desde mi postura técnica les voy a platicar lo que pasó. Era un elevador en un edificio en la ciudad de Guadalajara. Hay una variación de energía eléctrica, se daña la tarjeta de configuración del elevador y finalmente pues se mete la reclamación a la compañía de seguros y la compañía de seguros rechaza el siniestro y dice que no procede porque está reclamando el daño al elevador, el daño a la tarjeta en rotura de maquinaria y que eso debe de ser equipo electrónico y que la póliza pues no tenía como tal amparado equipo electrónico. Entonces rechazan y mandan carta rechazo. Y vienen y me consultan a mí y me dicen, oye Ana, ¿sabes qué nos están rechazando? Y yo les digo, no sabes qué, el área de siniestros, el ajustador, no está evaluando correctamente. O sea, una cosa es que se haya dañado la tarjeta donde se configura el elevador, pero el elevador como tal es una máquina. El elevador funciona con estas cadenas, es mecánico, es una máquina, o sea, no te pueden estar considerando que es equipo electrónico la tarjeta porque la tarjeta forma parte del equipo y el equipo es una máquina. Entonces, tú puedes pelear ese siniestro. Y repito, al final yo no supe si se peleó o si no se peleó, pero veamos cómo, si yo estoy involucrado en el funcionamiento del equipo, si yo sé lo que está asegurado en esta póliza,
qué equipos consideramos para el tema de maquinaria, qué equipos consideramos para el tema de equipo electrónico, yo puedo revertir una decisión de un ajuste y puedo poner sobre la mesa, oye, ¿sabes qué? Vamos a negociar, vamos a ver por qué me estás considerando de esta manera y yo no estoy de acuerdo y con base a mi análisis, con base a la información que yo recopilé y con base a lo que dicen las condiciones generales, este siniestro procede. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar involucrados. Y finalmente, tercer caso para análisis, un caso de dinero y valores en tránsito. Fíjense, bien diferente a lo mejor un ramo que pudiéramos pensar que no es tan complejo. Bueno, este caso es un siniestro en donde no tengo mucha información porque es un caso que a mí me tocó conocer como suscriptora, pero les voy a contar, literal es la anécdota, ¿no? Entonces, es una empresa que tiene muchísimas sucursales, tiene muchas tiendas aquí en San Luis Potosí, fácilmente son más de 100 tiendas. Y lo que ellos venden son productos helados, son paleterías y tienda de helados. Entonces, ¿cómo detonó que yo me enteré de este siniestro? Me dicen, oye, Ana, el cliente está muy molesto, la gente quiere que lo acompañes a explicarle por qué se está rechazando un siniestro. Yo dije, pues yo no soy de siniestro, pero vamos, o sea, si el cliente quiere hablar con alguien en la compañía, pues vamos a platicar. Entonces llego y el cliente me dice, oye, es que no me están pagando un siniestro, son 2 millones de pesos, nos robaron el dinero que se había juntado de las ventas de un día anterior, asaltaron a la persona que iba a hacer los depósitos al banco y pues ahora la aseguradora me dice que pues no, que eso es un rechazo. Y yo le digo, pues platíqueme qué le dice la aseguradora, por qué le está rechazando, debieron de haberle entregado el motivo del rechazo. Y ya, pues me dice, no, es que pues el dinero correspondía a las ventas de alrededor de 15 sucursales. Es decir, esta persona que hacía el depósito bancario iba tienda por tienda recopilando en una zona, iba tienda por tienda recopilando el dinero de las ventas de un día anterior. Porque da la casualidad que esta empresa, la mayor parte de sus ventas de las tiendas las cobra en efectivo. Son pocas las sucursales que tienen cobro con tarjeta. Entonces, la acumulación de dinero es bastante. Voy a tomar tantito este café. Ya me anda calando la garganta. Ok, entonces la acumulación de dinero suele ser importante. Y bueno, esta persona recopilaba el dinero de las diferentes tiendas y lo llevaba después de recopilar de varias sucursales a la institución bancaria a hacer el depósito y en ese traslado pues le roban el dinero. Entonces, cuando me dice eso, le digo, no, pues efectivamente, ese es un siniestro que no procede porque la condición es que saliendo de cada sucursal se vaya a hacer el traslado del dinero directamente a la sucursal bancaria. No se puede hacer una acumulación entre tiendas a menos que usted lo haya negociado previamente con la compañía de seguros y la compañía de seguros lo haya aceptado. ¿Por qué? Porque precisamente hay una acumulación de dinero y pues juntar, imagínese, diariamente más de 2 millones de pesos y llevarlos en la bolsa a depositar, pues no es algo que sea como tan atractivo para la compañía de seguros. Incluso para esos montos ya le van a empezar a pedir más medidas de seguridad o incluso le van a decir que preferentemente contrate a una empresa de traslado de valores. Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente las personas que se dedican al robo de dinero, pues van conociendo cómo son los procesos de recolección de dinero y saben perfectamente en dónde los van a encontrar. Y entonces el cliente me argumentó, oye, pero es que anteriormente ya me habían pagado siniestros y nunca me habían dicho que no, por eso ahorita estoy muy molesto, porque pues como que siempre me has pagado y ahora me dices que no. Y entonces yo volteo con el agente y le pregunto, ¿cómo? ¿Ya le habían pagado siniestros? Y me dice, no, bueno, es que sí, ya había pagado, pero se pagaban ex gratia. Es decir, no eran procedentes, pero el agente comercialmente arreglaba un pago comercial para que el cliente quedara pues satisfecho. Pero resulta ser que estos pagos comerciales que se hacían de siniestros improcedentes, pues finalmente eran pagos muy pequeños.
que 15,000 pesos, que 20,000 pesos, 50,000 pesos, pero no 2 millones de pesos. O sea, entonces, obviamente, cuando llegó el siniestro de 2 millones, no había manera de meterlo como pago comercial y pues el rechazo ya estaba, porque de hecho, de todos los casos anteriores, que habían sido 3 o 4, había cartas de rechazo. O sea, realmente no había un siniestro procedente. Lo que pasa es que el cliente nunca se daba cuenta porque la gente lo arreglaba internamente. ¿Qué pasó ahí? Uno, póliza genérica para necesidad específica, quedó fuera totalmente ese siniestro porque no había una negociación particular para este proceso que llevaba a cabo el asegurado de manera específica. Eh, Siniestros recurrentes en donde ahí su agente de seguros no prendió el foco rojo, la alerta y de decir, a ver, aquí está pasando algo, vamos a poner candados, vamos a acomodar la póliza, yo ya sé que no te están pagando, ¿qué va a pasar el día que me reclames más? No, el agente simplemente, ya le pagaron el siniestro, un pago comercial, así dejamos la póliza y no hacía las modificaciones necesarias. El agente ya sabiendo que no iban a seguir pagando ese tipo de siniestros, no actuó para corregir y adecuar la póliza, ¿sí? Y este caso en específico se repite muchísimo, sobre todo con los giros gasolineros. Es algo muy común en las gasolineras, sobre todo cuando tenemos grupos de gasolineros donde tienen gasolineras en ubicaciones que no tienen cercana una sucursal bancaria, que están en carretera o que están en los pueblitos y donde normalmente también hacen este tipo de recolección de dinero y no se traslada a su póliza, no se hace una negociación particular con la compañía de seguros para adecuar las condiciones de la póliza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como agente de seguros? Pues a ver, oye, ¿cómo haces tus procesos de recolección, de venta, de servicio postventa? Todo, yo tengo que conocer cómo son tus procesos para no venderte un producto genérico, sino agarrar ese producto y negociar con la compañía de seguros condiciones específicas que al momento de que tú tengas la eventualidad se te pague. Oye, que te va a salir más caro. Sí, probablemente te va a costar un poco más cara la póliza o probablemente tu deducible va a ser un poco más alto. Pero de eso a que todos tus siniestros te los están rechazando porque la póliza no cubre la necesidad, o sea, creo que ahí también nosotros como agentes tenemos que actuar de manera sabia e inmediata. Y ya para terminar, porque creo que ya se me está por ahí terminando el tiempo, conclusiones. Nosotros como agentes de seguros o brokers somos la pieza clave, la pieza fundamental en el éxito o resolución de un siniestro. Yo sé que hay aseguradoras que son un poco más complejas, que sus procesos de ajuste son más complejos, que te piden más información, incluso que puede ser que le busquen más el detalle de las condiciones. Pero si yo hice bien mi chamba, minimizo muchísimo la posibilidad de que haya un rechazo. Muchísimo. La capacitación constante por parte de nosotros los agentes de seguros debe de ser fundamental. Que yo me esté capacitando constantemente y no nada más leyendo condiciones. Eso de leer condiciones ni siquiera debería de ser una opción, debería ser parte de nuestro hábito como agente de seguros, conocer el producto que manejo. Pero estarme capacitando constantemente me va a ayudar muchísimo a poder tener el ojo más abierto, ¿no? El ojo más crítico a detectar qué está pasando, cuáles son los siniestros que están ocurriendo y poder ayudar mejor a mis clientes. Y bueno, pólizas genéricas, repito, pueden dejar al descubierto riesgos específicos y traducirse en un rechazo de siniestro. Y bueno, pues muchísimas gracias. Voy a quitar ya la presentación para que tengan el espacio para preguntas y respuestas. No sé, a sus órdenes con preguntas y respuestas. Mi querida Ana Clemente, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta magnífica información. Como tú te has dado cuenta, el chat está desbordado en muchísimas preguntas más que te haremos llegar. Y bueno, pues ya recibirán también ustedes respuesta por parte de nuestra especialista. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta maravillosa ponencia y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos. Y bueno, ahí les dejé mis datos. Si no alcanzaron a tomar
captura de los datos, igual pues aquí con esta Rox pueden solicitar la información y con mucho gusto pues estoy ahí a sus órdenes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Anita. Buen día, bye. Buen día.